Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Sérgio Adorno, eu sou professor do Departamento de Sociologia da USP, coordenador do Núcleo de Estudos da Violência e membro do Conselho Deliberativo aqui do Instituto de Estudos Avançados. Estou também assumindo a coordenação do comitê editorial da revista do IEA. A nossa palestra de hoje terá por tema México después del neoliberalismo, los retos del cambio. Essa conferência estará a cargo do professor Dr. Arthur Alvarado Mendonça. Ele é doutor em Ciências Sociais, com especialização em Sociologia pela Faculdade do México. Desde 1986 é professor pesquisador do Centro de Estudos Sociológicos do Colégio de México. Foi diretor deste centro de 2012 a março de 2018. É membro do Sistema Nacional de Pesquisadores, nível 3. Especialista em Justiça, Direitos Humanos, Segurança e Governabilidade Democrática. Realizou inúmeras investigações e avaliações sobre violência, crime e sistema de justiça na América Latina. É consultor de programas internacionais das Nações Unidas e do Banco Mundial. Convém também lembrar que, além desses aspectos da carreira, né, ele tem sido pesquisador visitante em inúmeras universidades nos Estados Unidos e na Europa. Né. As suas linhas de investigação: direitos humanos, cultura política dos jovens no México, violência juvenil e governança democrática e participação. Né. Ele tem também se ocupado muito de um tema que eu vou falar, ele provavelmente vai falar também um pouco aqui, que é sobre a questão do crime organizado. Né? Ele tem vários livros, né? Diagnóstico sobre violência contra as mulheres e meninas no transporte público na cidade do México, de 2017, Sociologia e Gênero, Estudos em torno de performance, violências e temporalidades, que é de 2017, Eleições do México, Mudanças, Permanências e Alternativas, 2015, Vidas Truncadas, o excesso de homicídios na juventude da América Latina, 1990-2010, publicado em 2015, e Violência Juvenil e Acesso à Justiça em América Latina, 2014. Professor Arturo, ele já é bastante conhecido de vários grupos de pesquisa, não só em São Paulo, mas no Rio de Janeiro, também na Bahia, em Pernambuco. Ele tem desenvolvido trabalhos junto com pesquisadores desses diferentes centros, né? Particularmente pesquisadores que são associados ao Núcleo de Estudos da Violência, como a professora Maria Fernande Tourinho Pérez, que é professora na Faculdade de Medicina e associada do Núcleo. Eles realizaram trabalhos conjuntos na área de homicídios e atenção a crianças e adolescentes. O professor Arturo, ele veio fazer uma visita que não é tão curta, mas também não é tão longa. Né? É um período de maio agora até final de agosto, com o apoio da FAPESP. Ele veio desenvolver um programa de seminários e orientação de pesquisa nos temas sobre crime organizado e governança das cidades. Né? Estamos chegando já no final, são 12 sessões, estamos na 11ª, e, portanto, estamos chegando já no final dessas sessões, e tivemos a oportunidade de ter uma visão de diferentes aspectos do crime organizado na América Latina, e particularmente México, Colômbia, América Central e mesmo o Brasil, que ele também tem conhecimento e tem acompanhado os casos. Eu estou muito feliz que ele esteja aqui também, no Instituto de Estudos Avançados, por causa de ter sido, ele é pesquisador do Colégio do México. O Colégio do México tem um acordo de intercâmbio acadêmico, científico, com a Universidade de São Paulo, através do Instituto de Estudos Avançados. Né? E, portanto, eu não podia perder essa oportunidade de ele estar aqui para que a gente possa, vamos dizer, dinamizar essa relação com o Colégio do México e, possivelmente, traçar algum programa mais específico, mais detido de trabalho, que possa não só
fazer com que ele possa retornar aqui em outra oportunidade, mas até pesquisadores mexicanos também possam se associar e, eventualmente, fazermos vamos dizer, compartilhar junto com o Núcleo de Estudos da Violência. Então, era isso que eu gostaria de dizer da minha satisfação e desejo, então, também ao professor Arthur bem-vindo neste espaço. Só te falar, está sendo transmitido, não é? Sim. Então, tem uma transmissão online. Bueno, muy buenas tardes. Boa tarde a todos. La palestra va a ser en español. Deseo, en primer lugar, agradecer la invitación de Sergio, con quien hemos compartido bastante del trabajo que él menciona y esta, digamos, estancia de investigación que he podido desarrollar ha sido muy productiva. También agradecer al Instituto de Estudios Avanzados, con el que menciona que ya hemos tenido algunos eventos y hay la intención de continuar desarrollando proyectos conjuntos con el Colegio de México en distintos temas. Además, bueno, platicar un poco sobre la situación del nuevo gobierno de México, ¿no? Entonces, la conversación se va a centrar básicamente en el tema del nuevo gobierno y de ahí hablar de algunos temas, no solo de cómo se ha ido estructurando una agenda de gobierno nuevo. ¿Me escucha bien? Un poco más, ok. Pero también a partir de ahí, pues abrir la discusión a qué tipo de gobierno es de México. Se habla mucho del populismo, neopopulismo, hiperpresidencialismo. Voy a ir mencionando algunas ideas para discusión posterior. Bueno, comienzo por describir la situación de los últimos 12, 14 meses. En el primer domingo de julio de 2018 tuvieron lugar comicios presidenciales en México, con un resultado muy positivo para el líder de una emergente coalición partidaria que se autodenomina de izquierda, la coalición de Morena, Movimiento de Renovación Nacional. Andrés Manuel López Obrador obtuvo la victoria presidencial con 63% de los votos, una cifra que no había logrado ningún candidato desde la alternancia democrática de 2000 en México. Asimismo, obtuvo una cómoda mayoría en el Congreso de la Unión, excepto en el Senado, lo que le permitirá gobernar la mitad de su administración con la garantía de que sus presupuestos y sus leyes serán aprobadas por esta mayoría. Luego, además, se han ido sumando varias victorias en gobiernos estaduales y bajo mecanismos distintos de persuasión, amenaza, polémica, ha ido adquiriendo un mayor control o, digamos, predominancia sobre los otros órganos de la República, particularmente sobre el Poder Judicial, pero también sobre muchos de lo que se llamaba órganos autónomos, o se les sigue llamando formalmente autónomos, pero ahora la discusión es autónomos de quién, ¿no? Bueno, además ha habido varias controversias, por supuesto, desde los inicios de sus gobiernos, que han ofrecido una situación muy peculiar de enfrentamiento con todo aquel poder que intente de alguna manera criticar o disminuir o inclusive echar abajo muchas de sus propuestas políticas, ¿no? En este sentido, la actual presidencia mexicana ha acumulado y concentrado un poder más unipersonal que partidario, lo cual ha sido interpretado por algunos analistas como el retorno a un hiperpresidencialismo que había vivido México antes de la alternancia, durante el periodo de una dictadura de partido, básicamente, mientras que también algunos otros analistas han preferido hablar de nuevo populismo, populismo de izquierda en este caso, y tratar de caracterizarlo, lo cual ha ofrecido polémicas sobre la ambigüedad de este término, y otros más que preferimos hablar de un término utilizado hace muchos años por O'Donnell, que se llama el nuevo cesarismo, ¿no? O el neocesarismo podríamos hablar, ¿no? En la cual hay una combinación de elementos de, digamos, líderes políticos electos democráticamente con rasgos autoritarios, ¿no? Y de lo que de alguna manera O'Donnell llamó la democracia delegativa, pero que yo creo que va un poco más allá de este fenómeno de estos espacios
digamos, de ambigüedad, o que lo que llamaba los espacios grises dentro del ejercicio del poder delegado y no democrático, ¿no? Bueno, entonces esta sería, digamos, una de las primeras ideas, qué tipo de caracterización podemos hacer de este nuevo gobierno frente a otros gobiernos. Vamos a hablar un poco más de esto en la región particularmente, pero vamos a hablar de, digamos, las características de la propuesta política con la cual gana la presidencia de una manera muy clara, muy legítima, con un poder o sea, una voluntad política muy clara, y a partir de ahí, qué es lo que ha podido ir haciendo y cómo puede uno ver qué es lo que en la realidad, o sea, en los hechos, cómo se ha ido construyendo este nuevo gobierno que se llama de izquierda. Bueno, en primer lugar, durante la campaña ofreció varias cosas interesantes. Una primera era retornar a una era de crecimiento económico en México que no hemos tenido en más de 25 o 30 años, de tasas de crecimiento anual de 6% con una política mucho más distributiva, cosa que pues, prácticamente en la región de América Latina nadie ha logrado en la última década. Y en la gran mayoría de los casos, solo en algunos momentos muy coyunturales han logrado crecimientos espectaculares. En segundo lugar, en la agenda planteaba la lucha contra la corrupción como uno de los ejes de gobierno y acusaba y hablaba de que era una de las grandes causas de digamos, la falta de crecimiento, pero también de que se mantuviera la desigualdad y que hubiera una élite política en el poder impune. En tercer lugar, hablaba de reactivar el mercado interno, mejorar los salarios y aumentar el empleo, que implícitamente en la campaña se hablaba también de combatir la pobreza. Ahora este término ha tenido un giro muy particular. Y de ahí había un par de temas más importantes que era uno de los problemas que realmente llevaron a que la campaña tuviera muchísimo más apoyo de un amplio espectro del electorado, no solo de la izquierda, que era resolver el problema de la violencia creciente, ofreciendo paz, justicia y reconciliación con respeto a los derechos humanos. Esa era la agenda política con la cual él se lanzó. Y después, una vez que obtuvo el triunfo, habló con más claridad de que esto significaría desmantelar el neoliberalismo que había instaurado una mafia política en México desde hace más de 30 años, ¿no? Por supuesto que las promesas de campaña generaron enormes expectativas para toda la población y también para el sector exterior, y además en ese sentido ofrecen grandes desafíos para el gobierno, ¿no? Entonces voy a dedicar la primera parte de ahora de esta plática un poco para hablar de qué, frente a estas promesas y los desafíos, qué es lo que ocurre y cómo va construyéndose este nuevo gobierno que se dice de izquierda y que se dice heredero además, por eso le habla mucho de la cuarta transformación, se dice heredero de la mejor tradición liberal y popular de Cárdenas, así como en el siglo XIX de lo que es el juarismo, que fue un periodo de una república liberal que restauró, digamos, los poderes y la democracia en México, y en ese sentido también de la Revolución Mexicana de 1910, se siente como el heredero y el portavoz de esta tendencia histórica en México. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho y cuáles son los logros y cuáles son lo que no se ha podido hacer hasta el momento y que difícilmente veremos que se va a desarrollar a lo largo de su periodo? Generó grandes expectativas de cambio en la mejoría y desde el comienzo, digamos, habló de un nuevo papel de la presidencia, en la cual el primer elemento es la declaración de que va a ser un gobierno antineoliberal, aunque en los hechos también uno puede ver que muchas de las políticas económicas y sociales mantienen los rasgos que él mismo criticaba como neoliberales, y por el otro lado, tiene otra serie de rasgos muy particulares que no habíamos visto en muchos de los gobernantes mexicanos dentro de su perfil comunicativo, ¿no? Por ejemplo, tiene rasgos de acercamiento hacia los electores que tienen más características de un líder de una profesión religiosa muy particular a la de lo que conocíamos durante muchas décadas a un líder popular, radical, antigubernamental, con una demanda muy clara de desarrollo de los intereses del proletariado mexicano, ¿no? Esto significa un cambio de alguna manera en la posición de México frente a la historia política interior, no solo la historia de los últimos 30 años, sino este contexto histórico,
Él reclama que es la primera vez realmente que la izquierda tiene la oportunidad de gobernar en México, y eso nos obliga a plantear una serie de comparaciones particulares sobre qué es este tipo de gobierno de izquierda, tanto en el contexto regional como también qué oportunidades y qué diferencias podríamos ver, y a partir de eso, cuáles son las alternativas que realistamente podemos pensar puede llevar a cabo un gobierno de izquierda en México. Tenemos varias experiencias en América Latina, además de en otras zonas del mundo, en la cual ha habido ya varias experiencias de gobierno de izquierda, ¿no? Por supuesto que Brasil tuvo ya un periodo muy largo de gobiernos de izquierda, pero también lo tuvo Argentina, lo tuvo Perú, lo tuvo Ecuador, lo tiene Venezuela todavía, lo tiene Cuba el día de hoy. Entonces, en este sentido hay un espectro muy claro de gobernantes y de procesos y de gobiernos políticos y con políticas públicas muy claras desde la izquierda, dentro de la cual es probable o es muy posible y pertinente enmarcar lo que López Obrador está haciendo, más allá de sus propias iniciativas y de esta idea del desmantelamiento del neoliberalismo. Y ahí es donde hay que ubicar precisamente esa idea de qué significaría. En el nivel del discurso, esta lucha por el neoliberalismo, en este sentido, significa apelar a otra forma de hacer política y a promover otra forma de desarrollo económico, ¿no? Pero sobre todo en el discurso hacia su electorado, hacia sus seguidores, apela a los sentimientos del pueblo para movilizarlos y para pedir su apoyo de manera continua. Es una comunicación muy personal, como les decía, hacia los feligreses y no solo hacia el elector, hacia el electorado que votó por él. Inclusive ha habido ya varias controversias con distintos grupos de la izquierda y otros grupos más liberales que se sentían muy cercanos en los inicios de gobierno de López Obrador y que se han ido, vamos a decirlo así, separando cada vez más de ello. Y frente a esto también ha sido un discurso muy contestatario, pero también muy crítico y en algunos rasgos muy intolerante con toda la crítica que se ha ido desarrollando en contra de él. Voy a ir mostrando algunos ejemplos de esto. Pero en el contexto político y económico nacional, esta lucha significa claramente un esfuerzo por desmantelar lo que fue durante varias décadas en México, pero también tenemos muchos ejemplos de América Latina, era una alianza que fue histórica entre la cúpula empresarial mexicana, fundamentalmente, y la élite política en el gobierno, con la cual, a través de este pacto que había entre ellos, era como se hacían los grandes proyectos de desarrollo, los grandes negocios, el apoyo político para el empleo, el apoyo económico para distintos grandes proyectos. Entonces, ese es el núcleo real de lo que está ocurriendo con lo que se llama el desmantelamiento del neoliberalismo, desmantelar este pacto, y tiene varios ejemplos concretos con lo que voy a ir mencionando, ¿no? El primero, que tal vez es un poco el ejemplar de todo esto y que ha tenido consecuencias para la economía hasta ahora, es haber cancelado un aeropuerto que ya tenía un cierto avance. El avance que alegaba el presidente anterior y los dueños de este nuevo proyecto no era tan cierto, que llevaban más del 40, llevaban menos, como es costumbre en todas las obras públicas de América Latina. El atraso es mucho más grande, el costo del aeropuerto había más que duplicado las expectativas iniciales y no había además muchos aspectos de impacto, de oportunidad y necesidad de esta magna obra, ¿no? En fin, pero el eje de la problemática no era la viabilidad económica o ambiental o inclusive en infraestructura del proyecto. Puede haber mejores, puede haber peores. El eje era desmantelar lo que había sido esta alianza política en que el empresariado, mediante acuerdos de cúpula, había logrado crear estos pequeños proyectos en realidad, porque si bien es un aeropuerto grande, con un proyecto muy grande, históricamente hablando, si nosotros comparamos durante la época de desarrollo de los años 70 y 80 en América Latina, el gasto público en inversión directa para infraestructura ha sido de los más bajos históricamente en México en la última década. Entonces, era un proyecto grande, era un proyecto muy costoso y era un proyecto que tenía un tinte político muy claro en el cual además estaba el fondo de este problema. Esa clase política y empresarial le había hecho la guerra electoral y política a López Obrador durante las últimas 3 candidaturas a la elección presidencial. Entonces, muchos lo leyeron como una venganza política y tienen mucha razón aquellos que dicen que perdieron en esa elección. En ese sentido, hay un tema ahí de debate político muy importante.
en el cual, en ese sentido, esa élite empresarial tuvo que, de alguna manera, doblar las manos por ahora. Pero la lucha no ha terminado. Entonces, vemos un escenario muy interesante en ese primer tema, ¿no? En segundo lugar, y esta fue la parte más, y esta es la otra parte que ilustra mucho lo que es este proyecto, anunció como alternativa la creación de una nueva terminal número 3 del viejo aeropuerto de la Ciudad de México a 40 kilómetros de las otras dos terminales y sin que haya ni infraestructura de aeropuerto ni caminos que lo liguen. Entonces, pero no solo eso, anuncia que va a ser una obra pública sin licitación y le comanda al ejército mexicano el diseño, la construcción y la ejecución de la obra. Es decir, es un cambio en la manera en que se hace la política y que se gastan los fondos importantes del país. No es el único, tiene otras 3 pequeñas obras interesantes. Bueno, yendo al contexto regional, entonces, en política económica, para comenzar, tenemos este primer escenario con el que arranca el gobierno. Un escenario muy polémico. Hay alrededor de un pago por la cancelación del aeropuerto que tiene un costo de alrededor de $6,000 millones, no sé cuánto sería en reales, es realmente inclusive en tamaño del gasto público, pues es equivalente a un poco más de 1% del gasto público del año. Había unos fondos de ahorro, en fin, pero es un costo financiero fuerte que se está pagando hoy día y esto implicó, por supuesto, una desaceleración económica. Pero además de esto, dentro del contexto regional ha habido varios aspectos y problemas, algunos de coyuntura, otros son estructurales con respecto a temas de inversión, a temas de comercio, a temas de intercambio en varios temas, en los cuales en la política exterior mexicana, México no ha tenido oportunidades para desarrollar su propia nueva política. Por el contrario, los Estados Unidos y particularmente el presidente Trump son los que han ido imponiendo, no solo a lo largo de los últimos años, sino particularmente en este año de gobierno, una agenda muy drástica en materia política, en materia económica, en materia comercial, en materia de migración y también en materia de seguridad, tanto en la lucha contra la violencia como seguridad nacional estratégica de Estados Unidos. ¿Qué pasa con estos temas que vamos ahora a pasar rápidamente con ellos, ¿no? Hay, por supuesto, otras consecuencias en política interna que luego quisiera mencionar, tanto en política económica como también en cuestiones de política social, derechos humanos, democracia, etcétera. Bueno, pero vamos rápidamente a repasar lo que pasa, la situación con los Estados Unidos. En estrategia de relaciones internacionales, AMLO no tiene una agenda. Su presencia es casi inexistente en América Latina. Pueden ustedes ver que las visitas de Estado se han reducido, no ha tenido viajes a ningún lugar importante, no vino a la toma de posesión del presidente brasileño, mandó un delegado, tampoco fue a otros eventos importantes de las cumbres iberoamericanas y otra serie de situaciones. Es decir, ha mantenido una agenda muy aislada, hay un aislacionismo y un nacionalismo muy particular desde su parte. Por el otro lado, en materia de comercio, se ha visto, digamos, doblegado continuamente por la política de Trump, ¿no? En primer lugar, ese presidente forzó a una renegociación asimétrica del viejo Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, los 3 países, y a la adopción de un nuevo tratado que se llama el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, que es mucho más favorable para las empresas norteamericanas, pero que tampoco libera a los socios, que este es el otro gran problema con la idea de tener un nuevo acuerdo, de otras políticas o castigos arancelarios y punitivos del gobierno. Por ejemplo, a pesar de haberse firmado el tratado, Trump ha amenazado sistemáticamente con imponer tarifas o imponer impuestos adicionales a las exportaciones de acero de México a Estados Unidos, ha tratado de manera sistemática de frenar la exportación en volumen de automóviles de México a los Estados Unidos. México se ha convertido en el hub más importante de la industria automotriz regional, sobre todo por su acceso preferencial hacia el mercado norteamericano, y en ese sentido ha sido objeto de ataques sistemáticos de parte de la presidencia de Trump, aún en contra de las propias armadoras norteamericanas, ¿no? Que es un tema de polémicas interesantes, ¿no?
Pero no solo eso, además de imponer tarifas y mecanismos compensatorios, el siguiente tema ha sido el tema migratorio, en el cual, de nueva cuenta, Estados Unidos tiene una política migratoria mucho más restrictiva, muy punitiva para los migrantes indocumentados. Hay, por supuesto, toda una polémica en México y en Estados Unidos. Sí es cierto que ha habido violaciones sistemáticas a derechos humanos, pero el número y volumen de deportaciones dentro del periodo de Trump no ha superado el volumen de deportaciones que tuvo Obama en su periodo y nadie reclamaba. Y los problemas de, digamos, de crisis humanitaria que se vivieron durante el periodo de Obama siguen siendo los mismos, pero hay un problema un poco más profundo hoy día. El tema ha llevado inclusive no solo a tratar de llevar a México a formarse como un tercer país de refugio, en este sentido, lo cual es un cambio drástico en la posición de México, sino también a obligar a los países centroamericanos, en este caso, a tratar de tener ciertos acuerdos, ¿no? Y México ha sido como el que ha llevado la voz del gobierno norteamericano hacia Centroamérica sin tener más que una idea del incentivo económico para el desarrollo y el empleo en la región, lo cual no necesariamente resuelve el problema migratorio. Bueno, pero además de estas amenazas continuas, hay otros temas en los cuales no hay una política muy clara. Por ejemplo, temas de violencia en la frontera, ¿no? Temas de, digamos, la subordinación aquí durante los últimos 2 o 3 gobiernos había sido la regla de parte del gobierno mexicano para la política de combate a las drogas, que es una política creada por Estados Unidos en la cual México no ha tenido la posibilidad de abrir una alternativa. En la campaña López Obrador ofreció 2 cosas muy interesantes. La primera es la legalización en el consumo y distribución de la marihuana, y después anunció la posibilidad de la liberación y legalización de la siembra y la transmisión a través de un organismo de Estado del producto de la siembra de amapola, es decir, la goma de opio, para fines de trabajo de laboratorio, medicinales y de otro orden. Por supuesto que los Estados Unidos en este segundo tema dijeron que por ningún motivo iban a aceptar esta política de legalización de la producción de amapola, y entonces ese tema ha permanecido muy por abajo de la agenda y no hay una novedad a lo largo de ya prácticamente un año en este punto. En cambio, en otros 2 temas, México ha tratado de desligarse de la política norteamericana en el tema de financiamiento para el entrenamiento de tropas, policías en México, que sistemáticamente los Estados Unidos habían estado ofreciendo un enorme apoyo a través de la iniciativa Mérida y también a programas de reformas policiales a través del programa USAID. Decidió el gobierno de López Obrador cancelarlos y anunció dentro de su gobierno que iba a cambiar radicalmente la política del combate contra el crimen organizado. En primer lugar, dijo que ya no iba a combatir a las cabezas, no se iba a dedicar a descabezar organizaciones criminales, sino que iba a tratar de buscar otra estrategia de pacificación del país. Y para eso creó esto que voy a hablar en un momento, que es una enorme Guardia Nacional, ¿no? Bueno, en ese sentido paso rápidamente a la agenda. ¿Cuánto tiempo tenemos? 35, 40 minutos. 45, o sea, 20 minutos más. 20 minutos más, ok. A la agenda de política interna, ¿no? Dentro de la cual hay muchos temas también en ese sentido de lo que ofreció y de lo que ha ido realmente ofreciendo. En primer lugar, hubo un aumento, o ofreció, digamos, otorgó un aumento muy importante al salario mínimo, que es el salario básico sobre el cual se mide la remuneración en México, de 16%, que es un aumento histórico importante. Desde 2002 no había un aumento mayor al 6% al salario en términos reales, entonces es un aumento positivo que además le ha traído simpatía por parte de la clase trabajadora o de los trabajadores en México, ¿no? Sin embargo, no necesariamente esto ha repercutido en una reactivación del mercado interno, y este es un problema que se empieza a ver muy claro. Segundo tema es el tema de la inversión. La inversión, por supuesto, cada inicio de gobierno en cualquiera de nuestros países, todos lo sabemos, el primer año hay mucha cautela para la inversión, hay contracción en la inversión pública nacional y la inversión internacional, pero esto se ha sumado a una desaceleración económica muy grande por un tema que voy a mencionar posteriormente, que es la contracción tan fuerte del gasto gubernamental en el primer año que ya llevamos, ¿no? Y asociado con esto también está la cancelación de una enorme cantidad de programas y la creación de otros nuevos.
La cancelación de muchos de los programas ha sido bajo este pretexto de no se van a utilizar las políticas neoliberales para la asignación de recursos. La gran mayoría de los programas sociales que ya se habían implementado estaban vinculados a esta idea de, que en inglés se llama conditional cash transfers, transferencias monetarias condicionadas, y también a programas que tenían que estar siendo evaluados cada periodo, ¿no? Sin embargo, había mucha polémica sobre los procesos y los resultados efectivos, porque, por ejemplo, las políticas de combate a la pobreza en los últimos 30 años, si bien habían sacado a un número importante de personas en condición de pobreza, no habían podido resolver el incremento sistemático de pobres que ha tenido México a lo largo de los 30 años, no obstante todas las políticas sociales y el desarrollo, etcétera. Entonces, son programas que están sujetos a profundas revisiones, y lo que está haciendo es cambiarlos por otro tipo de programas, algunos con carácter de políticas redistributivas y de subsidios universales, y otros asociados a políticas muy concretas de su propio interés. Bueno, pero en ese sentido también, ¿qué pasa con la economía mexicana, ¿no? Durante el primer semestre del año, y ya en lo que llevamos, tenemos un crecimiento prácticamente igual a cero, es de 0.01, es decir, hay una desaceleración muy clara. No ha habido políticas de estímulos al mercado interno claras. Ha habido, digamos, en la última semana se anunció un paquete de gasto extraordinario, pero más allá de eso no ha habido nada. Ahora, produjo dentro del presupuesto de 2019 una serie de pequeños cambios, pero esto se ha acompañado de una contracción, es decir, la tesorería de México no está gastando, no gastó prácticamente nada durante el primer semestre, y además esto se asocia a una serie de recortes, ¿no? En primer lugar, no solo está la desaparición de ciertos programas, sino en algunos casos drásticos cambios en política de salud, la reducción de prácticamente todas las políticas de salud, programas de salud, programas de medicinas, etcétera, el desmantelamiento de estas políticas bajo la doble justificación de que eran neoliberales o de que inclusive estaban capturadas por grupos que estaban asociados a corrupción dentro del gobierno, pero no solo fue a eso, fue a políticas sociales, fue a educación. En primer lugar, anunció un recorte muy claro en diciembre a las universidades, similar a lo que pasó acá, de 30%, de ahí que hubiera una reacción muy grande de toda, digamos, la estructura universitaria y particularmente de los representantes de universidades, en la cual además le habían anunciado, si nosotros apoyamos su política, nos pidió, le aconsejamos a la política de educación, le propusimos nuevas cosas, nos dijo que las iba a adoptar y después recorta el gasto. Entonces él reconoció que sí, que había ofrecido mantenerlo, y en vez de recortar el gasto a las universidades, simple y sencillamente puso límites al tope de gastos, mantuvo el mismo presupuesto, pero se fue a un recorte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que sería parecido al CNPq, de 30% en el gasto de lo que se llama inversión, es decir, nuevos proyectos y proyectos de larga duración. Ahí hubo un recorte drástico del gasto y tenemos en ese sentido una contracción para la investigación en México muy clara. Bueno, pero no solo está eso, hay otros pequeños temas en gasto público, algunos muy polémicos, otros muy hasta divertidos. Una segunda decisión muy interesante fue la de decidir, que de acuerdo con el artículo ambiguo de la Constitución, de que nadie podía ganar más que el presidente de la República en la administración pública en México. Y entonces lo primero que hizo es decir, nadie va a ganar más que yo, y lo segundo es, se recortó el salario. Entonces se lo recortó casi 40%, y entonces anunció que él iba a ganar 40% menos, y que nadie en la administración pública podría ganar más que él. Lo que significó un desencadenamiento hacia abajo de un deterioro del gasto y del salario de la administración pública. Digo, hay muy buenos salarios en la administración, ayer estaba conversando, no me acuerdo con quién. El Poder Judicial de la Federación, la Corte, la Suprema Corte de Justicia, tiene salarios anuales, cada uno de sus miembros, de alrededor de $350,000 anuales libres. O sea, es un fondo de gasto sustantivo. Pero no solo ellos, los jueces también tienen un salario superior a lo que era el del presidente, los jueces federales, y algunos órganos autónomos, llamados autónomos, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral,
las comisiones federales de electricidad, el director de petróleos tenía un salario de otro orden, porque era director de una compañía petrolera. Todos no pueden ganar más que el presidente. Y entonces con eso pretendió ahorrar una cantidad enorme de dinero en la cúpula, pero también afectó el gasto y el salario del resto de la burocracia mexicana, lo cual produjo controversias. La Suprema Corte aceptó que eso podía ser anticonstitucional y hay un debate ahí público en el cual el presidente amenazó directamente a la Corte de que iba a crear otra ley y cambiar la Constitución si no aceptaban esta política. Pero bueno, además de eso, de esta reducción drástica a los salarios, la cancelación del aeropuerto y el hecho de que no haya nuevas obras está induciendo claramente hacia una, no solo desaceleración, sino una posible pequeña recesión durante el resto del año, ¿no? En política social, como le mencionaba, ya ha hecho algunos cambios importantes, que es esta idea de desmantelar prácticamente todos los programas. Ha perseguido 2 o 3 funcionarios públicos de alto nivel de la administración pasada por casos de corrupción. Hay un caso ahorita pendiente que ya está en la cárcel, hay otros 2 que están fugidos le llaman acá. Pero por el otro lado anunció que no se iba a dedicar a perseguir a todos los corruptos, porque entonces eso no terminaría su gobierno si se dedicara a perseguir a todos, ¿no? Y que su propósito es hacer buena política y no nada más perseguir a todos los que cometieron males. No obstante, además de estos 3 casos, se esperan varias polémicas situaciones por casos de corrupción en los próximos años. Bueno, a pesar de todo este debate y además de otros temas que quisiera mencionar ahora, esta situación migratoria ha sido muy compleja, ha sido tratada de manera, también muy polémica. México no ha demostrado tener una política en derechos humanos y una política migratoria propia. Se ha pegado mucho a la política norteamericana, lo cual ha repercutido mucho en los derechos en todas las organizaciones civiles, e inclusive ha llegado a utilizar esta nueva Guardia Nacional para tratar de cerrar la frontera sur, lo cual es un problema también profundo, ¿no? Sin embargo, a pesar de la polémica, a pesar de todo esto, muchos periodistas han iniciado, opiniones críticas, ha sido muy intolerante con la prensa, la acusa de ser miembro, por un lado, de la clase política anterior y ser neoliberal y corrupta, lo cual en algunos periódicos es claramente cierto. Muchos de los periódicos están ligados siempre a intereses políticos de distintos grupos, pero por el otro lado ha habido una amenaza muy fuerte que ha llevado a demandas y a inclusive la búsqueda de protección bajo mecanismos de derechos humanos. El tema además no es pequeño, como lo voy a mencionar. En México hay un problema profundo con el derecho al ejercicio de la libertad de prensa. Ha habido alrededor de 130 asesinatos en los últimos 10 años de periodistas, precisamente por denunciar no solo cuestiones de crimen organizado, sino cuestiones de política y políticos corruptos. Y en esta administración, en este gobierno, van más de 12 asesinatos de periodistas en el periodo, ¿sí? Es un problema profundo para el caso mexicano. Pero esta intolerancia también es lo que marca mucho de su discurso. Y es muy interesante porque no es precisamente el típico gobierno de izquierda popular más amplio, sino que es un gobierno muy proactivo en criticar, ¿no? En denunciar, en hablar de que hay intereses ocultos, en decir que él tiene otros datos, en esta idea de las fake news las maneja como, bueno, yo tengo otros datos, usted puede tener estos, pero yo tengo otra idea mejor, dice lo que está pasando, ¿no? Y además también esto se ha manifestado en otra serie de movimientos internos en su grupo político, una que va un poco que es un rumor continuo sobre la posibilidad de reforma electoral para la reelección del presidente. Él ha anunciado y prometido que no se va a reelegir, pero bueno, pues está este run. En segundo lugar, también está otro tema, o otros 2 temas que no son de ninguna manera, desinteresantes, sobre todo para el contexto regional. Dentro de la coalición política con la que él gana, que es una coalición muy amplia, que es Morena, que tiene miembros de la izquierda, la derecha mexicana histórica, tiene además un pequeño grupo de un partido emergente que se llama el Partido Encuentro Social, que es un grupo de evangelistas, y que es parte de esta coalición con la que él ha empezado a trabajar sistemáticamente y ha cambiado mucho su estrategia comunicativa. Como este partido obtuvo, por asociarse con López Obrador, 20 diputados, pero no tuvo las condiciones para que fuera registrado como partido político, trató de pasar
Por otra vía, la solicitud de registro, y López Obrador implícitamente quiso apoyarlos. Entonces fue un debate muy importante porque el Instituto Electoral cerró la puerta y empezaron varias polémicas. Pero no solo está esto, también hay otro tema con los nuevos proyectos que él está anunciando. Aquí menciono otras dos cosas interesantes. Anunció como uno de sus grandes proyectos la construcción de un tren en el sureste de México. Es un proyecto interesante, con mucho impacto supuestamente turístico, pero con un impacto ecológico y ambiental muy grande, en la cual la mayoría de las comunidades indígenas se están oponiendo sistemáticamente a esto, y está de manera sistemática acallando esta protesta, y ha llegado en algunas entidades a promover leyes que, digamos, que prohíben la protesta pública alrededor de las zonas de obras de gran desarrollo, es decir, el Tren Maya, y la otra cosa que es el tercer tema de su gran proyecto, que es la creación de una nueva refinería en el sur de México. En esa zona donde empieza el Tren Maya y la refinería, que es el estado de Tabasco, se votó recientemente una ley que prohíbe la protesta pública sobre estas obras y alrededor del territorio. Es decir, es una limitación a la libertad de expresión, y hay todo un tema y una polémica alrededor de qué es lo que está pasando con López Obrador y con su coalición respecto a este tema. Hay otros temas adicionales que luego podemos ahondar. Bueno, pero lo hace también, y este es el otro aspecto de política, en medio de una profunda crisis política de los partidos, no vamos a decir tradicionales, porque realmente había una transformación muy fuerte del sistema de partidos mexicano en los últimos años. Había dos partidos que habían estado funcionando como los dominantes, que eran el viejo PRI y el Partido Acción Nacional, un partido de derecha, y el PRD, que era un partido de izquierda, dentro del cual López Obrador emerge, pero desmantela sistemáticamente este partido para crear su nueva fuerza política. Muestran claramente cómo hay un fenómeno muy claro de una emergencia de una nueva fuerza partidaria que por lo general es muy heterogénea, bajo el mando de un caudillo fundador, ¿no? Entonces, la gran duda es hacia dónde va este sistema. ¿Va a un nuevo partido hegemónico? ¿Va a una nueva etapa de partido dominante en la cual el liderazgo del partido es el que determina prácticamente todas las políticas? Hasta donde se ha visto, los líderes del partido, no hay una ideología del partido, no hay una plataforma programática. Lo que hay es opiniones alrededor, o a favor, todas, más bien dicho, de lo que dice el presidente, ¿no? Entonces, aquí es donde hay otro eje muy importante de todo este cambio en el alineamiento político de México en estos años, ¿no? Y por supuesto, derivado de esto, hay un debate acerca de la transformación del viejo clientelismo político que ya se había generado y gestado junto con las políticas públicas que ya se habían consolidado en las últimas 2 décadas. Aquí se habla mucho López Obrador habla del desmontaje de esta estructura de apoyo político electoral, pero no ha sido claro en el sentido de si su nueva política va a tener rasgos diferentes al clientelismo. Por el contrario, muchos de los proyectos que él está desarrollando sistemáticamente, alinean buena parte de los recursos al apoyo político electoral de su partido. Entonces podemos ver que hay un problema serio sobre esta transformación del clientelismo en México, ¿no? En fin, el último punto con el cual quisiera terminar de plantear un poco la situación actual es el tema de la violencia. Hay otros 2 temas asociados, pero creo que es muy importante entender este proceso y este gobierno nuevo frente al fenómeno de la violencia creciente e imparable, y que no se acalla a pesar de las declaraciones prometedoras del presidente, de la creación de muchos organismos públicos nuevos y además de otra serie de aspectos políticos alrededor de la reforma del sistema del sector de seguridad que no se ha logrado en México en las últimas décadas y que, además tiene como eje buena parte de la polémica por derechos humanos. En los últimos años, particularmente en el gobierno de Peña, en los asesinatos o la tasa de homicidios de México ha ido en aumento. Hubo un reflujo entre 2010 y 2012, pero la tasa sigue aumentando de manera sistemática. Estamos llegando a tasa de cerca de 29 muertos por cada 100,000 habitantes, cuando en 2006 estábamos en una tasa de 11, es decir, prácticamente se ha duplicado, y a lo largo de este año también se ha mantenido la misma tendencia. Entonces, en primer lugar, en términos de tasas de homicidio tenemos un problema serio. En segundo lugar, en
en la presencia de organizaciones criminales y la presencia, vamos a decirlo así, ostensiva y de combate entre las mismas organizaciones, este gobierno ha visto el resurgimiento de varios focos muy importantes y por lo otro territorios nuevos de combate. El territorio de la frontera sigue siendo muy violento, pero el territorio de Occidente, que era Michoacán, Guerrero, Jalisco, ha vuelto a ser un fenómeno muy fuerte de enfrentamiento sistemático entre organizaciones criminales, y esto ha empezado a ocupar otros territorios que tradicionalmente habían sido muy tranquilos en el país, el territorio del Bajío, que es una zona de Guanajuato hacia el norte, y algunos territorios del sur. Es decir, hay una nueva modalidad de ocupación territorial de las organizaciones criminales que no para, ¿no? Y no se ha hecho una política clara al respecto. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de López Obrador frente a esto y frente a lo que era su campaña? Decidió también en diciembre de este año crear una cosa que se llama la nueva Guardia Nacional, que es va a ser supuestamente una policía, pero en los hechos es la reestructuración de varios cuerpos del Ejército y de la Marina bajo un nuevo mando formalmente civil, que es el secretario de Seguridad, pero con vamos a decirlo así, un comité, un comando nacional y regional, en la cual prácticamente todos los puestos están cubiertos por militares de alto rango de la Marina, del Ejército y de las Fuerzas, de las Fuerzas Aéreas y de las Fuerzas Armadas de México. Es decir, es en los hechos una reestructuración de un sector muy grande del Ejército para convertirlo en policía. De ahí que haya resurgido mucho el debate sobre la militarización de la seguridad pública y además del cambio drástico que se ofrecía de una política de reducción de la violencia a una política de desmilitarización y de retiro del Ejército de las calles a una política de ocupación prácticamente permanente por parte del Ejército en policía y también ahora en nuevas funciones de procuración de justicia. Pero además de mencionar esta Guardia Nacional, no ha habido otra serie de políticas paralelas en materia de prevención, de reestructuración de los cuerpos policiales. Por supuesto, se habla de que había mucha corrupción en los cuerpos anteriores y se van a sustituir, pero no hay una política realmente genuina que ofrezca alternativas frente a esta violencia que estamos mencionando. Por el otro lado, si bien se anunciaba que iba a haber una estrategia para combatir focos rojos dentro de la Guardia Nacional, los primeros eventos para los cuales fue utilizada fueron, primero, para, sellar la frontera sur precisamente por el paso de migrantes, evitar y reducir el flujo de migrantes en la frontera sur. Luego la empezaron a utilizar de manera ostensiva y propagandística en algunas zonas urbanas. En la Ciudad de México, por ejemplo, la utilizan para vigilar el metro y vigilar zonas públicas, en las cuales es donde menos pasan delitos de otro orden, pero no está hecha precisamente para hacer patrullaje cotidiano, ¿no? Otros dos temas importantes que realizó al principio de su gobierno fue una estrategia de combate al robo de combustible en México, que no era un pequeño tema, era un tema muy extendido de distinto orden. El robo de combustible tiene muchas décadas de estar ocurriendo y tiene distintas escalas, desde el robo de tomas de paso de gasolina en distintos pueblos, en los cuales el pueblo se organiza y roba tambos y los vende en las carreteras, hasta la transferencia ilícita de una enorme cantidad de recursos y hasta de buques tanque que pasaban bajo doble facturación dentro de la empresa Petróleos Mexicanos. Fue un golpe muy importante, a la corrupción interna y al combate, pero es un problema que no está resuelto. Y finalmente también hay otro problema, que ha sido la impunidad y los delitos y el número creciente de víctimas por los distintos fenómenos de violencia organizada, en la cual López Obrador había ofrecido una política muy clara de revisar todas las decisiones que se habían hecho en averiguaciones, en procuración de justicia, y particularmente una situación muy especial que es la de los desaparecidos en Ayotzinapa en 2012, anunció la creación de una nueva comisión, la apertura de una nueva investigación partiendo de donde, no solo donde se había quedado la investigación oficial mexicana, sino también el apoyo que había tenido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ha habido además a partir de eso la instalación de la comisión y algunos avances, pero todavía no hay ningún resultado. Es decir,
no hay claridad respecto a cuál va a ser el rumbo definitivo todavía de esta decisión, ¿no? Bueno, en ese sentido, hablando en términos muy generales, tenemos un gobierno que enfrenta, o digamos, asume un nuevo gobierno con una serie de actos de carácter económico que han también inducido a la desaceleración económica, que van a tener efectos de mediana duración, es decir, la contracción del gasto público puede resolverse, pero esto tarda, hay un ciclo de la política económica de más de un año, es decir, no vamos a crecer a 6%, no solo el año que viene, sino probablemente hasta el tercer año de gobierno, en el mejor de los casos. En el escenario económico internacional, el nuevo Tratado de Libre Comercio y la política económica, el desentendimiento de la crisis que hay ahorita entre China y Estados Unidos nos puede llevar a consecuencias todavía peores en términos de materia comercial. No se está aprovechando la oportunidad de esta situación tan conflictiva y podemos inclusive en ese sentido pensar que no va a haber un avance en materia comercial en los próximos años si no hay una reconsideración fuerte. Es decir, económicamente hablando, no hay un buen escenario, por lo menos para el primer año. Es probable que el año próximo haya un cambio en algunas políticas macroeconómicas, pero eso tardará prácticamente hasta el tercer año. En materia política, como les había mencionado, entró con un proyecto muy prodemocrático, pero en los hechos hay un proyecto político de captura del Estado muy fuerte por parte de su coalición y no hay novedad respecto a lo que está haciendo. En materia de avance democrático y avance en derechos humanos no hay claridad respecto de la agenda. Es decir, este tema de derechos humanos, de las comisiones de la verdad, para el caso de Ayotzinapa, del avance en el trabajo de las comisiones de víctimas, ha avanzado muy poco durante el año y es probable que esto se lleve un año más, entonces no tenemos resultados claros. Y en materia de intolerancia, de crítica, etcétera, no podemos esperar necesariamente que este vaya a ser un gobierno de grandes diálogos y de grandes acuerdos democráticos por ahora. Entonces, ¿frente a qué estamos? Bueno, y finalmente, en tema de política social, sí hay un desmantelamiento de la vieja forma de gasto público, pero la nueva forma no es muy clara si va a seguir políticas universales o políticas particulares y qué tipo de estructura clientelar puede desarrollar el presidente o su propio partido. Bueno, ¿cuál es el balance en este sentido? ¿Qué significa y cuáles son las consecuencias a estos prácticamente ya 10 meses de gobierno, ¿no? Como les mencionaba, en temas de política económica, este efecto interno tan fuerte es de esperarse que obligue a un cambio, obligue posiblemente a una política mucho más proactiva el año que viene, pero no podemos esperar un desarrollo grande y tampoco una enorme creación de empleo. En términos, no obstante que hay una urgente necesidad por reactivar el mercado interno, que eso sería uno de los alicientes de corto plazo, ¿no? En segundo lugar, en materia de relaciones internacionales, sigue habiendo este dominio muy grande de la presidencia norteamericana y además el proceso y la contienda política norteamericana dentro de los próximos 18 meses, por supuesto que va a obligar a México o lo puede llegar a someter a ser un rehén más de la política y de la campaña de los Estados Unidos, particularmente de Trump, en contra de los demócratas y en contra de los intereses mexicanos, inclusive. Entonces ahí hay un peligro muy claro, que no habían vivido muchos presidentes latinoamericanos y que habían sido mucho más contestatarios, en fin. Trump, en el caso de la relación con Trump, AMLO ha tratado de llevar adelante una relación más de diálogo, de confrontación, lo cual marca una clara diferencia por supuesto, con Maduro, pero con muchos de los presidentes latinoamericanos, y además en términos de política, vamos a decirlo así, diplomática, realmente México no tiene una agenda muy clara con respecto al problema que vamos a vivir en la próxima campaña presidencial de Estados Unidos y que puede ser muy drástica. Va a volver a amenazar con cerrar la frontera, va a tratar de terminar de construir una parte del muro, en fin, vamos a tener muchas polémicas que no están claras y es probable que inclusive nos impongan nuevos aranceles y hasta cuotas compensatorias por las exportaciones. O sea, no viene bien esa nueva política y no hay claridad de qué se va a hacer al respecto, ¿no? Hacia América Latina tampoco hay una relación muy clara. Como les decía, hay una suerte de aislacionismo. En el tema de Venezuela, México trató de intermediar contra esta coalición que armaron el presidente de Colombia, de Argentina y el nuevo presidente de Brasil,
se desactivó parcialmente la comisión en la OEA, pero más allá de eso no hay otros principios muy claros, ¿no? En tema de seguridad pública, digamos, lo que sí es claro es que vamos hacia una militarización de las fuerzas federales y posiblemente de las fuerzas estatales, lo cual, como todos sabemos, no es el elemento fundamental para combatir organizaciones criminales de magnitud transnacional. Entonces, no es de esperarse una mejoría desde el punto de vista del trabajo policial en México en los próximos años, a menos que empiece a haber otra serie de cambios en la política pública a nivel de política de prevención, política de disuasión y una reforma dentro del sistema judicial, ¿no? No hay claridad respecto a cuáles son las causas de la violencia en la política pública y mucho menos cuáles son las alternativas que se podrían empezar a plantear, ¿no? Y el fenómeno que tenemos enfrente es que el Estado es hoy día incapaz de enfrentar a todas estas fuerzas. No hay un aparato nacional o regional que pueda ofrecerse como el contendiente más importante para pacificar ciertas regiones. Requiere de muchas articulaciones importantes. No hay ese monopolio de la coerción física del Estado mexicano y lo que ha hecho López Obrador es una continuidad con el gobierno de Peña Nieto, con el gobierno de la derecha del PAN en los últimos 12 años anteriores y no estamos llegando a ningún resultado. Bueno, finalmente entonces, ¿qué rumbo es el que tenemos? ¿Qué tipo de presidencia y de política tenemos enfrente, ¿no? AMLO es, por supuesto, un gobierno más de la izquierda latinoamericana, nos guste o no. Hay muchos rasgos más conservadores que lo que tenemos de muchos de los presidentes que se llamaban de izquierda en América Latina en los años, en las décadas anteriores o hasta inclusive 2 décadas. Inclusive, parecería estar aislado México hoy día frente a la nueva era de gobiernos de derecha en América Latina, no obstante que hay, digamos, muchas situaciones coyunturales de inestabilidad y cambio de estas. Lo paradójico es muchas de las políticas del populismo de derecha son hoy día muy similares a las políticas del populismo de izquierda. El recorte al gasto público, el uso de recursos públicos para políticas muy particulares, en fin, no hay un eje muy claro que articule buena parte de estas políticas. Entonces, ¿de qué tipo de populismo estamos hablando, no? Algunos autores hablaban de que sí hay distinción entre el populismo de izquierda y de derecha. Hay un trabajo de Chantal Mouffe que trata de hablar de esto. Hay otros trabajos que que intentan plasmar con más claridad cómo muchas de las políticas públicas que orientan a los gobiernos de izquierda pretenden beneficiar más a ciertos grupos de población, no solo a sus electores, pero hasta ahora en el caso mexicano no hay claridad respecto a cuáles son los principales beneficiarios. En política salarial podría ser un beneficio general a la población, pero estos cambios drásticos de política social no están claros hacia qué tipo de grupos sociales se van a orientar y si van a terminar siendo políticas clientelares de efecto electoral fundamental, ¿no? En tercer lugar, frente a la crisis de partidos, López Obrador se ha vuelto como el dirigente de facto más importante no solo de la política presidencial, sino de la política legislativa e implícitamente del control sobre el Poder Judicial. Entonces tenemos un nuevo presidente que no solo tiene estas facultades extraordinarias de parte legal, sino inclusive esta enorme concentración de poder que le da el sistema presidencialista mexicano, sino que tiene rasgos más allá del hiperpresidencialismo, que sería este control y hegemonía muy fuerte sobre los otros órganos. Hay mecanismos legales y extralegales que nos permiten ver cómo este gobierno puede tener rasgos mucho más autoritarios que lo que habíamos visto en otros grupos, en otros proyectos de izquierda. Y en ese sentido, un poco para terminar, yo trataría de hacer una comparación o un análisis comparado muy rápido de cuáles son estas alternativas frente a lo que ha sido el desarrollo de la historia o la experiencia de los gobiernos de izquierda, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades y logros, ¿no? Vuelvo a los 3 o 4 puntos que había planteado. En primer lugar, en política económica no hay claridad respecto a la orientación que va a tener el gasto gubernamental definitiva. Es muy probable que volvamos a una época más bien de nacionalismo económico y de desarrollismo hacia adentro, que siguieron muchos gobiernos mexicanos
en la década de los 70 hasta cerca de los años 90, que es un poco antes del neoliberalismo, cambiar el rol del gasto público, pero eso no necesariamente quiere decir que vamos a empezar a construir un gobierno de izquierda, vamos a decirlo. Estamos volviendo a políticas de compensación y políticas un poco estructurales de los años 80 en América Latina. Entonces ahí hay un tema que vale la pena tomar en cuenta para qué rumbo puede seguir. Esto puede tener resultados positivos, es decir, un control del macroeconómico grande, con una política comercial un poco más restringida, pero una política de crecimiento hacia adentro muy grande. Eso es lo que falta dentro del escenario, digamos, del proyecto económico de López Obrador. Cosa que muchos gobiernos de América Latina de izquierda no lograron tampoco, tal vez con algunas excepciones. Hay un periodo, por ejemplo, de gobierno de la izquierda y del PT en Brasil, en el cual hubo un crecimiento mucho más estable y un desarrollo muy claro. Después hay un ajuste muy claro, muy fuerte, pero por ahí no es necesariamente el camino por el que va México. Sí hay un esfuerzo por un incremento del salario real que debe de irse acompañando de un incremento del empleo que todavía no se refleja, ¿no? Pero ahí es un poco el escenario. Y ese sería el escenario positivo para la economía mexicana. De un crecimiento de 3%, un poco más allá de 3,5%. Pero el escenario negativo que puede estar atrás es un estancamiento o un periodo recesivo muchísimo más grande si no empiezan a implementarse otro tipo de políticas de inversión, políticas de empleo de mediano plazo, ¿no? En materia, ese es un primer elemento de este modelo económico. Yo no esperaría que llegáramos a una situación, vamos a decirlo así, como la de Venezuela, en el que hay un desmantelamiento estructural del modelo económico y de la producción económica. Sí hay en México un problema permanente que es la dependencia histórica que hubo del petróleo como el elemento central para el financiamiento del gasto público, pero en el corto plazo, aún con los mejores escenarios del crecimiento del gasto público, o bueno, de la venta, digamos, de recursos petroleros, es posible que, digamos, en los próximos 2 o 3 años el precio del barril de petróleo se mantenga relativamente estable, entonces no va a ser una fuente de renta sistemática para crear gasto público. Entonces ahí hay una restricción muy clara. Y la refinería, en este sentido, que puede ser una solución al gasto del consumo de gasolina, de todos modos va a requerir un financiamiento estructural muy grande que va a presionar mucho al gasto en inversión y sobre todo al gasto general, ¿no? Pero no, yo diría, en ese rango de situación en la cual podemos llegar a un desastre económico muy grande, creo que todavía estamos muy lejos. Claro, puede haber muchos errores, espero que más bien vayamos hacia una política más de equilibrio. En cambio, en el tema de política y en el tema de debate, es muy probable que México evolucione más a una polarización muy fuerte dentro de las fuerzas políticas nacionales, ¿no? La conformación de una coalición de Morena, en la cual todavía no tiene una definición ideológica clara, puede llevar a rupturas internas. Hay un grupo de izquierda muy radical dentro del mismo gobierno que y presiona mucho por políticas más radicales, pero hay otro grupo mucho más conciliador, entonces es de esperarse que ahí haya una especie de división al interior de ese grupo, y desde el punto de vista de la oposición es probable que haya un realineamiento y la búsqueda de crear un bloque muy grande para tratar de oponerse, ¿no? Sería otra de las alternativas para evitar esta, digamos, función tan excesiva de ejercicio intenso del poder, de trabajo en el poder legislativo. Es decir, es necesario crear un frente, digamos, de oposición que permita llevar a ciertos equilibrios. Y también, derivado de esto, que permita un relativo equilibrio entre las instituciones republicanas más importantes, es decir, el Poder Judicial, que en México no ha sido precisamente el más fuerte y el más consolidado hoy día, está bajo amenaza sistemática de volverse o de doblar las manos frente a una situación de debate político con la presidencia permanente, ¿no? Lo cual no sería muy benéfico para el futuro democrático del país, ¿no? Y en ese sentido, finalmente, digamos, en términos de política social, lo que estamos viendo es una transformación del gasto público, de manera que vamos a seguir viendo nuevos experimentos en materia de gasto social, ¿no? Van a aumentarse mucho las nuevas políticas de carácter universalista, por ejemplo, la pensión para adultos mayores,
Es probable que, por ejemplo, para grupos de jóvenes se aumente todo un nuevo modelo de financiamiento y de becas para educación, primer empleo, etcétera, que trata de alguna manera de redistribuir el gasto a distintos grupos sociales muy particulares, sobre todo grupos con un potencial apoyo muy fuerte, ¿no? Pero más allá de eso, no se ve un cambio drástico en la política, es decir, inclusive podríamos decir que a pesar de este combate al neoliberalismo, vamos a tener políticas neoliberales desde la izquierda. Muchas de las políticas no van a ser totalmente desmanteladas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿qué tipo de gobierno de izquierda es el que estamos viendo hoy día? No estamos viendo ni de los modelos más radicales que trataron de implementarse en Venezuela, que trataron de implementarse también, bueno, en Perú, en Ecuador, por supuesto en Cuba, ¿no? No estamos tan cerca, ni, digamos, en muchos sentidos económicos, políticos, organizacionales, de lo que fue la izquierda del PT brasileña, pero hay algunos rasgos que pueden ser aprovechados en ese sentido, ¿no? Pero más allá de eso, es el único foco que podemos ver ahorita de crecimiento de modelos alternativos dentro de los gobiernos nacionales de América Latina, frente a lo que había sido décadas de gobiernos que se llamaban neoliberales o de políticas generales de equilibrio macroeconómico, ¿no? Que mal que bien, digamos, han permitido, digamos, un desarrollo muy lento de los países, un prácticamente estancamiento del desarrollo y políticas redistributivas muy ineficientes, de manera que la concentración de la riqueza en esta región ha sido muy grande. Ese es el último punto con el que quería terminar, es decir, que es el gran problema de la redistribución, que es uno de los temas que además más preocupan a AMLO. ¿Será posible que este gobierno cree políticas redistributivas que compensen la desigualdad, digamos, estructural e histórica? Que este es el gran desafío de este gobierno, ¿no? Por un lado, crear políticas de gasto compensatorias, es importante. En segundo lugar, políticas de empleo que resuelvan parcialmente el problema de la precariedad del empleo que tenemos en toda la región y del subempleo. Aquí hay más dudas que, digamos, que posibilidades reales, aún con el crecimiento del empleo y del gasto público para empleo inmediato, es muy probable que la precariedad se desarrolle, que el sector informal siga creciendo, que no haya un crecimiento claro en la estabilidad en el empleo y en la formalización de buena parte de la economía. Pero en el otro tema también, en ese sentido hay todo un debate y hay que desarrollar toda una nueva política. Y finalmente, en la otra parte, en la otra ecuación precisamente de gasto, que es la reducción de la desigualdad y el combate a lo que se llamaba pobreza, ahí hay un área de oportunidad muy grande que puede orientar precisamente lo que sería la novedad de este próximo gobierno, a través de políticas de empleo regional, que está ya mencionando, que tiene como políticas estructurales, así como políticas de gasto específico a desarrollo regional, al desarrollo rural. Hay un gran proyecto por reactivar el sector rural. Hay un proyecto implícito alrededor de la nueva política de energía y la nueva política petrolera que está en ciernes. Digamos, ha declarado que no va a vender más industrias, no va a vender el resto de los paquetes de Pemex que se iban a vender, así como la Comisión Federal de Electricidad no se va a privatizar, lo cual le impone también un problema de inversión fuerte al gobierno, pero también se ha anunciado mucho como crear a partir de estas industrias estatales nuevas regiones e impulsar nuevas áreas de empleo. Entonces, tal vez por ahí sería una de las alternativas que se verían de desarrollo regional, ¿no? Pero en ese sentido, AMLO es más continuidad de esta política histórica mexicana de desarrollo nacional interior, que lo que ha sido los experimentos de muchos países en América Latina de una política drástica de cambio hacia la izquierda, con cambios de orientación de la política económica, con castigo a la inversión pública y privada, en fin. Y también, desde el punto de vista político, es un gobernante que mezcla cosas muy peculiares, por lo menos ya como gobierno, no como candidato. Como candidato era muy promotor de derechos humanos, muy promotor del liberal, digamos, del diálogo, del debate, pero como gobernante se ha mostrado con rasgos sumamente intolerantes. Entonces eso creo que es otro elemento que vale la pena tomar en cuenta para caracterizar estos gobiernos de izquierda. Con esto termino. Muchas gracias. Bom, obrigado, professor Arthur Alvarado, por essa estimulante exposição que nos faz pensar e comparar, não é?
é inevitável. Bom, nós estamos gravando ao vivo, né, pelo site do www.eausp.br/ao vivo. E, bom, as perguntas, vão abrir para as perguntas, e elas deverão ser feitas no microfone, tá, com nossa assistente aqui e as pessoas deverão se identificar ao fazer a pergunta. Está aberto. Ari Plonsky, acá del IA, muchísimas gracias por el vuelo panorámico sobre las transformaciones con el presidente, que lo llaman AMLO por acá. Son tres cuestiones. Una es de naturaleza más, digamos, geopolítica es el término, pero geoeconómica. Otra de carácter más institucional y la tercera más del carácter, digamos, ciencia y tecnología. La más de carácter geoeconómico es si México puede, digamos, ser un poquito preservados por el hecho del conflicto que hay en Estados Unidos con China. Es decir, en cierto momento hubo una percepción de que China podría ser una amenaza económica a la industria mexicana, pero hoy con las limitaciones que hace Estados Unidos a China, que parece que son, digamos, no tan episódicas, son un poco más sistemáticas. Entonces la primera pregunta es si eso va a disminuir un poquito la presión naturalmente muy grande que Estados Unidos tendría sobre la industria mexicana. La segunda, que es más institucional, es en el comienzo de su charla, habló algo que me pareció también, como dijo el profesor Adorno, muy semejante a lo que está acá, tanto en el tiempo del gobierno PT, cuanto ahora en el gobierno de la coalición PSL, etc., es digamos, la falta de respeto, para decir un término un poco más delicado, a órganos del Estado, reguladores que han sido implementados durante principalmente el gobierno de Fernando Henrique Cardoso para ser órganos de regulación de servicios públicos, de energía, etcétera, que fueron un poquito aislados de la presión política inmediata, ¿no? Hemos visto eso en el gobierno del PT y ahora continúa. Agencias de regulación, por ejemplo, ¿no? Entonces eso que son entes de gobernanza múltiple, ¿no? Con gente del gobierno, del sector empresarial, de la academia, etc. Eso el gobierno no respeta este tipo de modelo, tiene que ser puro gobierno para ver esta influencia. Y la tercera y última, si me permite, estoy siendo un poco extenso, es que yo estuve la semana pasada en Costa Rica en una reunión de institutos avanzados y había una señora profesora, Sara Bilker, creo que es hoy está en Guadalajara, en el Calas, en el Miriam Center. Ella me comentó también, por un lado, preocupada con la cuestión de CONACYT y la reducción tan grande que hubo de presupuesto, pero me llamó la atención que la reducción no fue, digamos, horizontal, pero que hubo una reducción selectiva y que hay un estímulo a lo que se llamaría, entre comillas o sin comillas, investigación aplicada. Entonces, el centro mismo que trabaja con crisis había sido elegida para hacer parte de uno de los, creo que más o menos 20 centros de CONACYT para resolver una cierta crisis de naturaleza social. Entonces, si puede, más porque estamos en una comunidad científico-tecnológica acá, si puede poner al final una lente una lupa sobre la cuestión
de la política científica y tecnológica, que en general la izquierda es más favorable, ¿no? menos antipática que la derecha, ¿no? A ciencia y tecnología. ¿Qué es que están realmente pensando o si no están pensando? Comienzo con esta última rápidamente. A ver, sí hay una preocupación por el gasto en ciencia y tecnología. Primero, hay una demanda cierta y retórica de la ciencia mexicana, es decir, la comunidad científica mexicana, que no es homogénea, porque hay grupos de derecha y hay grupos de izquierda. Hay un debate grande dentro de los mismos grupos que se ha retomado hoy día por qué tipo de camino debía seguir el gobierno para fomentar la ciencia y la inversión científica y tecnológica. Ya ha habido varios modelos que han ido cambiando a lo largo de los años. Hoy día lo que ocurre es lo siguiente. Primero, el gobierno de AMLO, o sea, particularmente el presidente, no es proclive, no es cercano a las universidades. Él lo ha demostrado a pesar de que electoralmente hablando tuvo un enorme apoyo del electorado, de los profesores y los estudiantes universitarios. La gran mayoría de universidades públicas lo apoyaron abiertamente, en declaraciones, etcétera. Bueno, pero la paradoja es esa, que en términos de su gasto, es decir, yo prefiero recortar parejo y no me importa qué universidad, o sea, no me importa el gasto en educación. Luego hubo una reconsideración en la que dijo, está bien el gasto educativo, reconozco que es importante, pero quiero un gasto más austero, quiero más controles, quiero evitar la corrupción. Entonces, por ahí los rectores empezaron ahora sí, se tuvieron que poner a lavar los trastes sucios internos, y eso es lo que va a pasar en muchas universidades, porque hay un gasto negro en todas las universidades, lo sabemos nosotros, siempre hay un gasto interno que no tiene controles, sobre todo en universidades autónomas como mexicanas, ¿no? Bueno, es un tema interesante, de polémica. Por el otro lado, en materia educativa también AMLO tiene una bipolaridad, yo casi podría decirlo. Hay una estructura inmensa en México de tecnológicos y centros intermedios de educación muy grande. Cada entidad tiene uno o dos y es una educación que no deja de ser importante, es para carreras medias técnicas. Y AMLO decidió, que es una polémica muy interesante, crear ahora un modelo de universidad popular nuevo en cada una de las entidades. Es más, no solo entidades, sino 50 nuevas universidades. Y está reacomodando recursos públicos de una parte para meterlo a este otro. Es muy interesante este proyecto porque, por un lado, puede golpear a estos grupos, pero por el otro está atendiendo una demanda muy importante de grupos y comunidades que no habían tenido acceso a la educación. Hay una parte que está en debate, precisamente, que es el tema de la educación indígena y la educación popular indígena, que se habían hecho algunos proyectos en México, pero que no han sido muy bien impulsados. La duda es si este gobierno va a impulsarlos o los va a golpear, ¿no? Pero hay un proyecto muy interesante que tiene que ver con carreras intermedias y otra serie de oficios que se llama universidad, pero son más bien oficios y entrenamiento técnico medio. Pero es un modelo que puede ser interesante. Vamos a ver qué ocurre en los hechos. Ahora, en el ámbito de ciencia y tecnología sí es muy claro. Ahí, a través de la directora, ha dicho, vamos a cambiar la política científica de orientación por resultados a una política más asociada al desarrollo interno. Claro, el problema es que ¿cuál es el desarrollo interno que les interesa? Pues las prioridades del gobierno. ¿Cuáles son las prioridades de investigación científica? Pues quiero que me ayudes a construir la refinería, que me ayudes al financiamiento, pero eso tiene impactos, por ejemplo, en temas ambientales. Ahí hay una enorme polémica porque ha habido desarrollo de institutos nuevos que están muy en contra de la política digamos, del nuevo gobierno y que están afectados por el recorte presupuestal y que podrían dar elementos, pero también están en contra de grandes proyectos de desarrollo, como las refinerías, los trenes, en fin. Entonces ahí hay un doble fenómeno. Pero la directora ha anunciado, primero lo anunció muy remotamente, pero después empezó a cambiar un poco el matiz, y esto ha sido muy interesante. Dijo que iban a cambiar no solo a la política científica, esta por resultados, y científica de grandes proyectos y de seguir la ciencia normalizada mundial, a ideas de nuevos saberes. ¿Qué son nuevos saberes? Esa es la pregunta, ¿no? Pues, y empieza ahí el saber indígena o el saber de quién. O sea, empezó un polémico. Entonces sí hubo un debate dentro de la comunidad científica que, mal que bien, ha ido haciendo que la dirección de CONACYT y los cuerpos de CONACYT empiecen a tener un diálogo con la comunidad científica que puede ser productivo.
dos temas, o bueno, son tres asociados con esto, uno más. Hay un sistema nacional de investigadores que se creó en los años 80 a raíz de la crisis, que es también un típico modelo de conditional cash transfer, o sea, te doy dinero para que produzcas, ¿no? O sea, y está condicionado a que produzcas, pero te está adelantando para que tú produzcas. ¿No? Te estoy dando el dinero antes y tú me das resultados en 5 años. Ha crecido mucho, es tal vez el segundo fondo monetario más importante para desarrollo científico mexicano, y es individual, y es conductista totalmente. Produces A, te doy A, produces B, te doy B. ¿No? Pero ha generado una dinámica muy compleja en la comunidad académica y científica mexicana de producción. Se ha aumentado la producción, tal vez más los niveles que tiene Brasil, que son impresionantes, debo decirlo. Pero lo ha aumentado. Y anunciaron que lo iban a reacomodar, primero que lo iban a recortar, después reacomodar, entonces eso ha generado una polémica muy fuerte porque también ahí es parte del salario de la comunidad universitaria mexicana de investigación, no es el profesorado que da clases por hora, es el núcleo de investigación central de México está allí. Y cuando se vino ese anuncio hubo una reacción muy fuerte de esta comunidad y es la que ha obligado casi a que buena parte del cuerpo de CONACYT se siente a hacer un diálogo nuevo y está llegando a acuerdos importantes. De manera que es probable que se reoriente mejor el gasto público el año que viene. Tercero, ¿qué pasó con el gasto público precisamente en este tema? El recorte fue primero parejo para el Fondo General de Inversión, que es el fondo más grande de CONACYT, pero ahí hay muchas bolsas muy raras. Hay una bolsa que son fondos de coinversión con las entidades de la federación. Es decir, yo te doy 100 millones de dólares, pero tú, Michoacán, o tú, Nuevo León, que es un centro de tecnología muy importante, te pones otros 100 y además invitas a la iniciativa privada a que cree centros de desarrollo tecnológico. Y hay modelos excelentes en esa área como modelos muy polémicos. Unos fueron un fracaso total, y es cierto. Y es lo que pasa con la ciencia y con algunos de los modelos, ¿no? Entonces decidieron recortarlo y entonces hay grandes proyectos que van a quedarse sin recursos muy pronto y hay otros que pues tal vez habría la pena, se pueden reconvertir, ¿no? La otra parte, esa es la primera bolsa. La segunda bolsa es a fondos nuevos. Hubo una vieja bolsa durante muchos años que fue promovida sobre todo por los gobiernos del PAN, en la que la iniciativa privada, es decir, un empresario podía recurrir al CONACYT, pedir dinero y financiar desarrollo tecnológico y empleo en tecnología en su empresa. Y era una bolsa grande, inclusive hubo grandes proyectos en materia de aeronáutica y algunas otras cosas novedosas en biotecnología que están funcionando y otras eran un gran fraude. Y entonces ahí es donde vino uno de los mayores recortes, que además está muy asociado a esta idea de no financiar más al empresario que debería de financiarse bajo otro mecanismo, ¿no? Entonces esa es la segunda parte. Y la tercera, que son los fondos que se llama de ciencia básica, esas se recortaron mucho, pero ahí hay una cosa muy peculiar que no hemos querido discutir los científicos. Ese fondo beneficia más sobre todo a las ciencias que tienen, por ejemplo, lo que se llama tradicionalmente en México las duras contra las blandas, ¿no? Y es una polémica que ya no tiene mucho sentido, porque en realidad bajo ese alegato compraban un telescopio que valía 100 millones de dólares y a un profesor le daban nada más 10 mil dólares para una encuesta nacional, ¿no? Entonces había una desigualdad en el uso. Ese ajuste es muy drástico porque la bolsa cayó mucho y los requisitos para obtener un financiamiento de eso sí están pegados, anclados a esta idea de que deben ser proyectos productivos asociados con las prioridades nacionales, que tengan impactos, lo cual es otra vez otro debate. O sea, la ciencia, sabemos, no da un impacto inmediato en creación de patentes, tecnologías, etc. México es uno de los países con menos desarrollo tecnológico y de patentes de la región. Nuestro número de patentes es mínimo, comparado con Brasil, comparado con un periodo de Argentina, y por ahí, bueno, habría tal vez alguna. Pero realmente ahí tenemos un área de oportunidad de desarrollo muy grande para México. Y no la está atendiendo la comunidad científica y la política científica tampoco se está orientando a esa parte que podría tener otros impactos secundarios en tecnología y en desarrollo. Bueno, un poco por ahí va la respuesta. La segunda, en términos de geopolítica y en economía. Sí hay un problema serio aquí con la relación con China. Hay dos aspectos importantes. China es el segundo socio comercial mexicano hoy día, pero es un socio con déficit. O sea, China nos vende más que nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos aprovechado el mercado, pero también aprovechar el mercado chino requiere tener capacidad. Más allá de producción de granos, etcétera,
que es una cosa en la que muchos países de América Latina han aprovechado ese espacio de oportunidad, ya han crecido mucho y hay una exportación grande a China. México no tiene esa ventaja todavía, podría tenerla en otras áreas, hasta manufactura, la podría tener en servicios, en fin, hay muchas cosas que podría ofrecer la China. México no va a perder la oportunidad del mercado americano porque en realidad hay un entrelazamiento muy fuerte entre la propiedad industrial norteamericana y la propiedad industrial mexicana. Casi todas las empresas que más se han beneficiado del Tratado de Libre Comercio son norteamericanas. La industria automotriz es la clave. Y México logró volverse el principal territorio de producción automotriz hoy día, inclusive contra Brasil. Brasil iba a ser el gran monstruo productor automotriz hace 20 años. Y de pronto hubo un cambio en la política internacional, un cambio en la política de empresas, y México está siendo el clúster más grande por el mercado americano, no por otra cosa. Y ahí podría aprovecharse también para China. El problema es que ahí hay un fenómeno muy complejo. O sea, México debería entender de que si China es su segundo socio más importante y el potencial de crecimiento de China es el mayor en toda la región asiática, inclusive muy superior a Europa y a otras regiones, habría que tener una política más agresiva China y no la están creando. Esa es la paradoja. ¿Por qué no? Por el dominio norteamericano puede ser una de las razones, pero por la otra es que no, es esa parte que falta el desarrollo hacia China. No hemos sido capaces de pensar en alternativas distintas a la dependencia comercial norteamericana. Y eso va a seguir como dependencia financiera y dependencia en servicios. México es muy dependiente de esos dos sectores, a pesar de que podría vender buenos productos a China. Entonces creo que por ahí va uno de los grandes problemas, no solo de los gobiernos anteriores, sino la oportunidad de este gobierno de abrirse a ese mercado, independientemente de la guerra y de buscar políticas compensatorias comerciales. Ahí está uno de los ejes importantes. Vamos a ver qué pasa en los años próximos. Y en términos institucionales, sí es cierto, hay un problema en general, bueno, hay dos discusiones, una que tiene un orden más organizacional teórico, en el sentido de que muchos de estos organismos, en realidad no son organismos, digamos, son organismos gubernamentales, pero muchos de ellos en realidad no son autónomos y no son independientes y no fortalecen el desarrollo de esta transparencia, contabilidad, etcétera, sino que son sistemáticamente capturados por grupos de expertos y grupos especiales, ¿no? Y eso es muy típico para ciertos sectores. Por ejemplo, en el sector energético mexicano hay un grupo que captura totalmente. En el sector telecomunicaciones, ese grupo se llama Grupo Carso, Carlos Slim. Domina totalmente los órganos autónomos, es el dueño de toda esa área tecnológica del país. Y no ha habido mecanismo para sustituirlo, para quitarlo de ese grupo. Entonces, claro que ahí hay un problema. Si el organismo autónomo no es autónomo, entonces hay que cambiar esa estructura, ¿no? Entonces ahí es un poco el otro argumento. Pero sí hay esta idea de que estos organismos fueron creados durante la política neoliberal, que lo que trataba era de despresurizar la política, pero para mandarlo a otros grupos de interés que favorecían a ellos. Pero también está pasando con AMLO, como ya vio que no puede desmantelar, por ejemplo, el órgano regulador de energía constitucionalmente lo tiene que desmantelar. No ha podido cambiar la Constitución, pone a su gente que no tiene idea del sector energético, pero la pone allá adentro para controlar el órgano. El órgano anticorrupción también es constitucional, puso gente y luego en vez de desmantelar una Secretaría de la Contraloría bajo su control, le da más dinero y pone un órgano de combate a la corrupción totalmente inútil. Entonces lo utilizan como mecanismo de control político en ese sentido de ciertas élites, ¿no? Entonces ahí no hay claridad al respecto. Lo que habría que hacer es un balance más grande y más serio, es decir, realmente estos organismos autónomos y reguladores producen equilibrios en el corto y en el largo plazo, y en qué sentido fortalecen o no mecanismos de rendición de cuentas y horizontalidad democrática. Ahí hay una polémica que espero que se pueda desarrollar más adelante. Es cierto, la izquierda sistemáticamente combate todo lo que hizo los grupos anteriores en materia de sectores autónomos, ¿no? Creo que son las tres. Muchas gracias. Buenas tardes, Brigitte Weifen de la Cátedra Martius de Estudios Alemanes y Europeos, aquí de la USPI.
Quería preguntar una cosa sobre el aspecto del populismo, comenzando con un comentario que tal vez se puede decir que con respecto a esta división entre populismo de derecha y de izquierda, que el populismo de izquierda es más, bueno, inclusivo y generalmente tiene un proyecto de incluir grupos previamente excluidos, mientras que el populismo de derecha es más exclusivo en términos de definir enemigos, tomar acciones contra grupos, minorías, inmigrantes, lo que sea. Pero el aspecto, la característica que comparten estos populismos, pienso que es que siempre el líder, el movimiento populista construye un antagonismo, ¿no?, entre el pueblo, lo que sea, ¿no?, el pueblo, los seguidores del líder populista y los élites antiguos, élites económicos, intelectuales. Y esto implica que también hay una creciente polarización, y quería preguntar si eso es algo que se puede observar también en México, que había ya en el contexto de la campaña electoral o después una creciente polarización en la sociedad. Y una segunda pregunta, si me permiten. Escuché hablar que hay en este momento, está en proceso una comisión de la verdad en México, donde tengo solamente un conocimiento muy superficial de qué se trata y cuándo fue iniciado. Y por eso quería preguntar si eso es una iniciativa nueva que se inició bajo el nuevo gobierno o es algo que ya se inició antes. ¿Y cuál sería la posición del presidente del nuevo gobierno frente a esta iniciativa de la Comisión de la Verdad? Muchas gracias. ¿Directo? ¿Sí? Muy bien. Bueno, a ver, rápidamente con la Comisión de la Verdad para comenzar. Al inicio de su gobierno, uno de los acuerdos políticos importantes y además durante la campaña, uno de los problemas que eran sistemáticos en el trabajo en la campaña era la aparición de diversas asociaciones, grupos de padres, grupos de familiares, de búsqueda de desaparecidos en México y víctimas de la violencia, que es un movimiento nacional y es un fenómeno que ha emergido durante los últimos 10 años, y que había sido muy mal atendido. A pesar de las presiones, se había logrado una nueva ley de desaparecidos, una nueva ley de víctima, se estaban estableciendo nuevas comisiones para la búsqueda de víctimas, para hacer un registro nacional de víctimas y uno de desaparecidos. En fin, se avanzó un poco, pero había digamos, el gobierno era, los gobiernos anteriores habían sido muy renuentes a eso y lo habían hecho con un enorme retraso, lentitud, o sea, sin voluntad. AMLO anunció que iba a apoyar todo eso y anunció que iba a estar con las víctimas. ¿Qué ocurrió después de la elección? Empezó a hacer reuniones con los grupos, pero llegó con un discurso, él y su grupo, que provocó una reacción muy fuerte de la mayoría de las asociaciones de víctimas, que era esta idea de la paz y la reconciliación. Y la duda de muchos de los familiares y de las asociaciones es decir, ¿cómo puede haber reconciliación si ni siquiera sé dónde está mi desaparecido? Y es una duda importante, y es un problema profundo. Y entonces ahí no hubo posibilidad de captar más esta idea y no se ha avanzado mucho en eso, porque es un problema realmente profundo. Es decir, ¿cómo vamos a tratar la pacificación del país sin atender la demanda urgente de resolver el problema de los desaparecidos, de resolver el problema de las víctimas y la reparación que significa hacia las víctimas, que también va a ser un gran problema? Y están emergiendo otras cosas alrededor de desplazamiento forzado y temas asociados, ¿no? Bueno, esa es una parte. La otra parte, que es la Comisión de la Verdad, sobre todo, que ya es lo que se ha avanzado, fue un pacto que hizo López Obrador con los familiares de los 43 jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, que era la creación de una comisión especial. No es la Comisión de la Verdad en general, se ha alegado, y esto es una paradoja de la izquierda mexicana. Se ha alegado y se ha pedido por muchos grupos de la izquierda la instalación de una Comisión de la Verdad para examinar todos los crímenes cometidos por los gobiernos anteriores, comenzando por el movimiento de 68. Muchos de los miembros del gabinete fueron estudiantes y líderes de ese movimiento.
después del 73 y algunos líderes guerrilleros. Entonces ahí hay una polémica que se le demanda sistemáticamente a AMLO, tienes que instalar una comisión de la verdad para revisar los crímenes de Estado, no nada más Ayotzinapa. Eso no se ha avanzado. Lo que se avanzó es una comisión de la verdad para el caso de Ayotzinapa. Se creó la comisión en conjunto, o sea, con la Secretaría de Gobernación, se creó un jefe de la comisión. Los padres de los desaparecidos están presentes en muchas de las reuniones y en el trabajo paralelo que se está haciendo. Se ha discutido si se vuelve a invitar a la Comisión Internacional que se creó con apoyo de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sobre todo se decidió que a partir de las conclusiones de ese estudio se avanzaba. Ya ha habido algunos avances, en prensa se ha anunciado de que se va a empezar a investigar a los militares que estaban en la zona, cosa que no se había hecho antes, que se van a hacer investigaciones en los territorios y en las zonas militares, en fin, se está haciendo esa parte. Pero no se ha declarado nada más al respecto y no hay claridad de para dónde más o menos puede caminar. Una de las ideas y una de las pistas que se manejan políticamente es que va a haber acusaciones a una parte del ejército por la actuación en ese periodo, pero no es una acusación contra el ejército. Y esa es la gran polémica, porque pues, el debate que hay en México es decir, ¿cómo es posible que un presidente que hablaba de la desmilitarización, de la paz y de sacar al ejército de la calle, lo utilice sistemáticamente para combatir la inseguridad, que es cuando la gran mayoría de la población piensa que ellos son parte del problema de inseguridad, ¿no? Entonces ahí hay un problema serio con la Comisión de la Verdad, en ese sentido. Muy probablemente dará buenos y nuevos resultados, pero vamos a ver qué tanto se avanza en eso y si realmente se instala la otra comisión, que es la demanda histórica de la izquierda la que está atrás. Y ese es el tema que AMLO no ha podido sacar adelante, ¿no? Vamos a ver cómo lo saca más adelante. Bueno, esa es la primera. La segunda es el tipo de populismos de izquierda y derecha. Un poco lo que trataba de caracterizar con AMLO es que sí construye antagonismos, es decir, esta lucha contra el neoliberalismo es una lucha contra la mafia neoliberal. ¿Quién es la mafia neoliberal? Son los empresarios y los políticos corruptos. Y esos son los que han perjudicado bajo los esquemas de corrupción al pueblo. Entonces, él defiende al pueblo contra esa mafia, ese es su discurso, ¿no? Y es un discurso muy popular, impresionantemente popular. La gente le cree a él frente a todos los hechos que puedan ustedes ver. O sea, y además con una estrategia comunicativa muy interesante, que lo olvidé mencionar. Creó un mecanismo para manejar él la agenda de prensa de la presidencia, que se llama las conferencias de la mañana, popularmente las mañaneras, en la cual él se presenta en Los Pinos, en la casa de la presidencia, se presenta todos los días ante la prensa, los medios y las asociaciones civiles y discute lo que va a hacer el gobierno y las noticias que él tiene. Y luego se levantan miembros de los distintos periódicos y cada quien va preguntando, cuestionando y les responde a todos. Y yo tengo otros datos y no me gusta lo que dice, en fin. Es donde han mostrado mucha polémica y mucha intolerancia. Sin embargo, el efecto comunicativo a la población es impresionante, tiene más de 56% de popularidad hoy día. La gente le cree más a él que lo que diga la prensa escrita de radio, de medios o televisiva. Ha obligado en ese sentido a la prensa a sentarse diariamente ahí. El eje de la agenda y el que lleva la agenda y la crea es él. Y eso es un cambio muy drástico en la política comunicativa. Y ahí es donde crea él las figuras de los enemigos, las figuras de los amigos. Y es una manera de una polémica. Además, muy incoherente, porque un día puede favorecer a una gente y la otra día lo denosta totalmente. Es una cosa muy peculiar, ¿no? Esa es una parte de este tipo de liderazgo, ¿no? Que construye esta idea. Y el pueblo pues, es la gente buena, es la gente sabia, es la otra figura. Y esto es divertido, porque dice que el pueblo no se equivoca, es muy rusoniano, ¿no? Es un liberalismo rusoniano, ¿no? El pueblo dice la verdad, el pueblo es sabio, el pueblo sabe, pero luego lo utiliza para varias cuestiones. Voy a darte dos ejemplos en un momento. Ahora, ¿qué pasa con izquierda-derecha? Ciertamente la derecha tiende a crear más enemigos, a ser más antiinmigrante, a ser más racista, ¿no? A crear proyectos más de odio, más xenofóbicos, más nacionalistas, ultranacionalistas, ¿no? Porque no son nacionalistas. La izquierda, por lo general, tiende también a tener sus enemigos y también crea sus figuras.
O sea, el enemigo del pueblo es la burguesía, recuerden muchos de los gobiernos de izquierda. Son los capitalistas. En algunos casos eran los capitalistas exteriores, o sea, era ¿cómo se llama? El capital imperialista internacional, ¿no? O sea, era el enemigo del pueblo, ¿no? Y entonces ellos lo favorecían. Entonces, pero eso es muy también de la vieja izquierda, vamos a decirlo así. Acá lo que ocurre es que en términos de los enemigos, vamos a decirlo así, no hay esta xenofobia, no hay estos temas, pero sí hay, digamos, la política la política de implementación del control regulatorio de los migrantes es un desastre. Además es violatoria de los derechos humanos y ese es un problema que hay que hacer entender a este gobierno. No puede haber un gobierno de izquierda que no declare nada, pero en los hechos sistemáticamente apoye una política racista, nacionalista, xenofóbica, antiinmigrante, que es la de Trump. Que ahí es el eje de la problemática del modelo de izquierda que está atrás de AMLO. Y hay un tema muy importante con el caso de AMLO que hay que tener en consideración y hay que analizar de manera sistemática, que es la relación con las comunidades indígenas mexicanas. Este es un punto muy interesante porque un grupo muy fuerte de comunidades indígenas se ha vuelto muy radical y muy autónomo, muy alrededor del eje del movimiento zapatista de liberación nacional en Chiapas, pero luego de otros grupos. Luego hay otro grupo de indígenas históricamente muy proclives a la relación con el Estado, en la cual él creó, por una parte, una nueva Comisión Nacional de Pueblos Indígenas y de Desarrollo. Pero por el otro, los zapatistas están sistemáticamente contra él. Y una polémica muy clara y un debate que se está abriendo y un frente político en contra de AMLO es la lucha de las comunidades indígenas por la autodeterminación y por la consulta abierta para aceptar o rechazar proyectos de desarrollo en sus territorios o que los afecten en muchas formas laborales, ambientales, económicas, de otro orden. Y ahí hay un problema porque la consulta pública significa la consulta a la comunidad directa, de acuerdo con reglas internacionales y con algunos reglamentos nacionales. Y AMLO ha sistemáticamente evadido eso y ha manipulado algunas de las consultas públicas, pidiendo en asambleas que él crea en plazas públicas que la población vote a mano alzada si está de acuerdo o no con los proyectos que él promueve. Por ejemplo, uno de los primeros casos a principios de su gobierno fue una presa en Morelos, en la cual todas las comunidades indígenas de la zona habían votado en contra de ellas, y él en una asamblea pública con indígenas que también estaban ahí y otras personas, les pidió que votaran a mano alzada si estaban de acuerdo en reabrir el proyecto de la presa, y dijo, ya ven, están de acuerdo. Y el gran pleito que viene es el Tren Maya, porque pasa por muchas comunidades indígenas. Y ya se declaró abiertamente dentro de las comunidades indígenas que por bajo ningún motivo van a aceptar la manipulación de la consulta. Entonces, ahí hay un tema de la izquierda en la relación histórica con las comunidades indígenas, en la cual estas comunidades indígenas ya lo están denunciando como un problema para la defensa de sus derechos. Entonces, ahí hay polémicas interesantes. Quero fazer uma pergunta que vocês falou em parte acá, pero gostaria de que vocês falassem um pouco mais. Me parece que a primeira impressão é que os populismos são muito cercanos, em certo sentido, porque tem iniciativas muy agresivas y muy afirmativas, en el sentido de no oír otras alternativas, de construir consensos. Pero me parece que las primeras iniciativas agreden lo Estado de Derecho. ¿Qué se pasa en México en este campo hoy? Nosotros hablamos de los derechos humanos, hablamos de los cortes en los presupuestos que van a beneficiar los derechos económicos, sociales, culturales, la ciencia y la tecnología. Es un problema y es también un problema que es preciso administrar, porque no es un problema exclusivo de aquel régimen político. Diferentes regímenes políticos tienen
este tipo de desafíos. Mas lo más importante para mí es la cuestión de los Estados de Derecho. Nosotros hemos visto en Brasil permanente disolución del Estado de Derecho y que es la puerta abierta para los regímenes autoritarios. ¿Qué se pasa en México? Gracias. Bueno, en este tema, en primer lugar, digamos, la primera forma de respuesta es, en México no existe un Estado de Derecho, existe un Estado de leyes. Un Estado de leyes mantenidas bajo distintos regímenes políticos y acuerdos políticos. Pero no hay como tal un Estado de Derecho en lo cual, por ejemplo, una mínima parte de la élite realmente apruebe, respete y, además, obedezca a un conjunto de reglas mínimas sobre los acuerdos básicos de orden político. Aquí hay un problema. Los políticos mexicanos y los partidos políticos mexicanos son sistemáticos transgresores de la ley. Son los primeros, inclusive en muchos casos, ¿no? En términos de corrupción, uso de los recursos públicos, desviación de los recursos públicos, concentración y aprovechamiento de los recursos públicos para beneficio de poblaciones específicas. En fin, todo ese problema es ancestral, pero además la transición democrática no solo no reguló esto, sino que creó estos nuevos monstruos de las coaliciones de poder de partido, espacios políticos muy ambiguos y una nueva área de digamos, enorme descentralización que fueron con los gobiernos del Estado que han creado hasta organizaciones criminales. Si no existe eso. Ahora, las leyes se respetan de una manera, o sea, yo diría que el Estado de Derecho es como limítrofe, solo bajo ciertas cosas funcionan algunas garantías constitucionales básicas. Y eso no se ha logrado avanzar. Entonces, primero, el equilibrio de poderes es muy ambiguo en México. La Corte es muy débil, el Poder Judicial en general es muy débil y además hay un problema serio de corrupción, clientelismo interno, ¿cómo se llama? Este problema interno de grupos de familias que manejan el Poder Judicial, asociadas con grupos de abogados, con grupos de intereses políticos. Ahí hay un problema que no se ha resuelto históricamente. En el Poder Legislativo mexicano no es una institución consolidada. El caso más claro es esta crisis constitucional, pero no es esta crisis política que viene de la crisis de los partidos, produce un recambio total en el que de un Congreso que parecía tener equilibrios y acuerdos de mayoría y consensos y debates, se vuelve a lo que era el PRI, de que los 90 y tantos % de los diputados de su partido siempre votan a favor de una iniciativa, aunque en el periodo legislativo anterior han votado en contra. Yo tengo un artículo que hice sobre las votaciones legislativas a lo largo de periodos. Tenía diputados de una misma coalición y hasta miembros de diputados que habían sido reelectos, aunque no existe la reelección formalmente, que habían votado en 1982 por la nacionalización de la banca, en 1988 por la privatización de la banca, en 1994 por un pacto que reestatizó la banca, en 1999 por otro pacto para reacomodar financieramente al sector internacional, es decir, no hay coherencia política en el Congreso. Y las coaliciones políticas se manejan más por intereses coyunturales que por intereses orgánicos, de ley y de equilibrio de poderes. Ese es el segundo punto, ¿no? Entonces, el Poder Judicial es débil, el Poder Legislativo no es una institución consolidada, los partidos no contribuyeron a la consolidación del Poder Legislativo, al contrario, pues son parte, el efecto de la crisis partidaria se nota hoy día claramente, y por eso estamos ante esta gran duda de si esta nueva coalición partidaria va a ser un partido dominante o un partido hegemónico con el cual puede llegarse a acuerdos políticos estratégicos, ¿no? Entonces, ahí no hay, en la política no hay este equilibrio de poderes que llevaría a un Estado y, en consecuencia, el respeto a la ley y a la Constitución es mínimo, ¿no? AMLO anunció que iba a respetar la ley, sus dos principios son no robar y no mentir, no mentirle al pueblo, dice, lo cual, digo, es muy fácil de lograr, ¿no? Pero no dijo claramente, dijo que iba a respetar la ley, pero no todas las leyes, porque algunas leyes, según él, son injustas y hay que derogarlas. Entonces ahí empezamos con este tema del tipo de liderazgo político que está ahí, es decir, es un líder que dice, sí, la ley es buena, pero cuando yo digo que es buena, ¿no? ¿Sí? Y empezamos con un problema de personalidad y de arbitrio sobre la legislación muy complejo.
Não havendo mais perguntas, nós vamos encerrar essa apresentação. Quero agradecer ao professor Arthur Alvarado por essa interessante exposição, até porque ela, de alguma maneira, ela esclarece uma série de aspectos da política, da vida associativa, vamos dizer no caso do México, que nós muitas vezes temos pouco acesso à informação ou temos uma visão distorcida, não é? Da realidade do Estado e da sociedade mexicana. Então, muito bom, tomara que nós possamos... Há outros grupos aqui trabalhando com a América Latina, e a questão mexicana também tem sido tematizada, mas vamos fazer esforços para nós fortalecermos essa reflexão, tanto nesse sentido que você colocou, mais amplo, mas em temas, por exemplo, como cidades, né? Quer dizer, cidades globais. O México é hoje uma cidade com esse perfil, né, de cidades globais. Aqui é um grupo da qual eu também participo e que vem, vamos dizer, crescendo e ampliando, diversificando as suas perspectivas de investigação. Quem sabe a gente possa também incluir, né? E, de outro lado, espero que, embora a sua estadia está terminando agora dentro de mais 2 semanas, mas espero que a gente possa renovar em outras oportunidades e, quem sabe, também articulando aqui com o IEA e o acordo do Colégio de México. Muito obrigado e boa tarde para todos.